NTN23 estamos agradecidos con su sintonía y con su preferencia. Por eso nos comprometemos todos los días a llevarles noticias y programas de contenido en nuestras distintas franjas. Ahora iniciamos el rostro de la noticia. En media hora son analizados los temas más importantes para nosotros los guatemaltecos en voz de los expertos en cada una de estas áreas. Un tema preocupante durante muchos años en Guatemala, el de la seguridad o la inseguridad, como querramos verlo. Pero ¿qué nos dicen los analistas respecto a los problemas de fondo de seguridad en Guatemala? Especialmente tocaremos el tema de alto impacto, las extorsiones, pero también habrá propuesta. Por ejemplo, ¿qué debe aplicar el próximo gobierno que estará entonces al frente de Guatemala a partir del año entrante en enero 14? Esa es la propuesta para hoy, y para desarrollarlo tenemos al licenciado Edgar Celada, quien es analista en seguridad del Instituto de Problemas de la Universidad de San Carlos, el INUSAC. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, Víctor. Estoy a sus órdenes. Empecemos entonces sobre este tema de seguridad. A grandes trazos y entonces, y tomando en cuenta muchas estadísticas que ustedes manejan en el instituto, ¿cómo ha sido tratado durante los últimos años, licenciado? Vea, a uno le llama la atención que en la campaña electoral que acaba de terminar, la que terminó en septiembre y la que terminó ahora en octubre, el 25, el tema de seguridad curiosamente no apareció como uno de los temas de batalla, llamémosle así, fueron otros asuntos. Pero sí es notorio que sigue siendo el problema de la seguridad uno de los problemas más importantes para la ciudadanía, y que Guatemala sigue con una pandemia de inseguridad que uno lo puede ver en las estadísticas. Normalmente atendemos o se mide la gravedad de la inseguridad en un país, en una sociedad como la guatemalteca, por el número de homicidios, y hay una tasa internacional de medición de X número de homicidios por 100,000 habitantes. En los últimos 4 años, digamos, esa tasa ha ido descendiendo, y en parte ha ido descendiendo porque al final no sabemos cuántos somos. pero digamos que admitiendo que ha habido una mejoría, y en 2011 andábamos por unos 40 homicidios por 100,000 habitantes, hoy en 2015 andamos rondando ya 35 homicidios por 100,000 habitantes. Eso sigue siendo muy grave, ¿verdad? Pero si uno se queda con la idea de que la situación mejoró solo porque bajaron los homicidios, pierde de vista la gravedad del conjunto de la situación, porque hay otros hechos delictivos que agravan o deterioran la seguridad de las personas, de las comunidades, como por ejemplo los ataques a la integridad de las personas. Y ahí estamos realmente mal. Fíjese usted que el año pasado, según estadísticas de la Policía Nacional, hubo 31,000, casi 32,000 denuncias de hechos de agresiones contra las personas. Y hace rato le dije la tasa de homicidios, 35 por 100,000. Cuando hablamos de agresiones contra la integridad de las personas, estamos en una tasa de 201 casos por 100,000. Se da cuenta la diferencia. Pero si a eso le agregamos, por ejemplo, los delitos contra el patrimonio, es decir, los asaltos, los robos, las extorsiones, etcétera, vamos a ver que hay una incidencia mucho mayor. Solo el año pasado, otra vez con datos de la Policía Nacional Civil, hubo 110,000 hechos denunciados de ataques al patrimonio de las personas. La tasa se dispara a 734 por 100,000 habitantes. Y si sumamos solo estos 3 tipos de delitos, vamos a encontrarnos que la tasa es realmente espeluznante, porque llegamos a 972 casos por 100,000 habitantes, entre homicidios, agresión a la integridad de las personas y ataque al patrimonio de las personas. Es decir, este es un cuadro de inseguridad total. Cierto, hay regiones del país, hay municipios del país que son pocos,
unos 50, 60 municipios donde usted no va a encontrar altas tasas ni de homicidios ni de robos, pero ahí porque tienen que ver la influencia de las costumbres tradicionales o porque hay cierto tipo de organización comunitaria que logra mantener el control y la gobernabilidad de las relaciones comunitarias. Pero el resto del país la situación es grave y en particular algunas zonas como el área metropolitana de Guatemala, que cuando uno ve los mapas de incidencia de la criminalidad se da cuenta que el gran foco rojo está en esta área metropolitana. Entonces ese es el panorama preocupante que va a encontrar el gobierno a partir del 14 de enero y que que está terminando pues solo está administrando lo último que queda de la crisis para entregar realmente una brasa ardiendo en manos del nuevo gobierno. Tomando en cuenta todas las estadísticas, ¿ello cómo nos pinta como país y qué dice de nuestras instituciones de seguridad? Bueno, cabalmente una de las cuestiones que uno analiza al considerar esta situación es que si esto se ha desbordado es porque durante muchos años, no solo en el gobierno que terminó en la forma que ya sabemos que terminó, sino incluso los anteriores, la institucionalidad dedicada a proteger la seguridad o investigar e impartir justicia se ha debilitado. Se ha debilitado porque a medida que el país crece, estas instituciones no crecen proporcionalmente, sus capacidades no se incrementan y no se les da el presupuesto suficiente, de manera que una de las grandes tareas del nuevo gobierno en materia de seguridad es fortalecer las instituciones. Nosotros tenemos la ventaja como país de que existe una ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, pero esa ley no se ha aplicado de manera coherente ni sistemática por los dos gobiernos anteriores. Este gobierno tiene la oportunidad de retomar la ley marco del sistema de seguridad y a partir de ahí fortalecer a las instituciones de seguridad. ¿Cuáles? Bueno, obviamente el Ministerio Público. El Ministerio Público apenas tiene una presencia de algo así como el 32% de los municipios del país. Y está muy concentrado otra vez en el área metropolitana, seguramente porque aquí es la mayor incidencia de hechos criminales, pero de todos modos tenemos un Ministerio Público que no tiene presencia, y al no haber presencia no hay persecución penal del delito, y al no haber persecución penal del delito lo que tenemos enfrente es una gran montaña de impunidad. Entonces el delito, la inseguridad van a disminuirse en la medida que haya persecución penal, en la medida en que se acabe la impunidad. Entonces le hablo de uno de las instituciones, pero también la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil tiene pendiente hacer un proceso de reforma que vaya más allá de lo que hicieron los dos gobiernos anteriores, comenzando por la depuración de la policía, el establecimiento de la carrera profesional dentro de la Policía Nacional. ¿Por qué cree que los candidatos presidenciales, no solo los dos que pasaron a la última vuelta, sino en general los 14, evitaron tocar este tema de seguridad a profundidad? Sí, porque el problema con el debate político, electoral en Guatemala es que no se enfoca a los problemas de fondo, sino a lo que el marketing político les dice. Y entonces las encuestas midieron, para las elecciones pasadas, midieron que la principal preocupación de la población era el trabajo, la seguridad económica, la economía, y en consecuencia lo que hicieron fue enfocar su propaganda a esos temas y descuidaron esto. Y entonces ahora vamos a ver con el nuevo gobierno si está realmente preparado con un equipo capaz de entender a fondo estos problemas, que no son nuevos y que no son fáciles de resolver porque son problemas estructurales de la sociedad guatemalteca. ¿Qué tanto se ha respetado esta ley marco en temas de seguridad? No, mire, es que no se la ha seguido como debía ser. A ver, en el gobierno el expresidente Pérez Molina,
la ley debía haberse puesto a funcionar, pero lo que ocurrió en la realidad es que se le dio demasiado poder a uno de los grupos de exmilitares que estaban atrás de este gobierno, en detrimento de otro grupo que era el que manejaba la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. Esta dualidad entre el Ministerio de Gobernación y la Secretaría Técnica debe de desaparecer en el próximo gobierno. El problema de seguridad en el país es de tal gravedad que su atención debe correr estratégicamente y de manera diaria casi por el presidente de la República. La presidencia de la República tiene que hacerse cargo directo y para eso existe el Consejo Nacional de Seguridad, que cuenta con una Secretaría Técnica, pero también cuenta con el Ministerio de Gobernación. Lo que uno esperaría es que estas dos instancias se puedan coordinar y puedan articular un esfuerzo integral, porque el tema de la seguridad no pasa por tener nada más un número mayor de policías. También se necesitan acciones de prevención, acciones de inversión en materia de empleo, en condiciones de vida en aquellas áreas de mayor incidencia. ¿Para qué? Para quitarle la tentación, llamémosle así, sobre todo a los jóvenes, de meterse a actividades delictivas y crearles oportunidades de trabajo, de recreación, de estudio, que es lo que no tienen. Eso es lo que en la sociología militar le llaman quitarle el agua al pez. Es decir, crear tales condiciones que no haya el incentivo perverso para que, sobre todo los jóvenes, se involucren en actividades delictivas. Como se dijo durante la parte de la campaña, hay una gran cantidad de jóvenes que llegan cada año a los 18 años, pero ni estudian ni trabajan. Muchos de ellos porque no consiguen cómo estudiar y no consiguen cómo trabajar. Gracias, licenciado Zelada. En este momento vamos a ir a la pausa, pero volveremos de inmediato. Estamos hablando entonces del tema de seguridad, los retos para nuestro nuevo gobierno y hablaremos especialmente también sobre las extorsiones al volver de este corte. Continuamos en TN23 y en el rostro de la noticia hablando sobre seguridad, los retos para nuestro nuevo gobierno y también las distintas divisiones que nos presenta este tema de la seguridad o la inseguridad según lo veamos. Continuamos entonces con el licenciado Edgar Zelada, analista en seguridad del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Licenciado, hay una ley marco, están los actores quienes deberían intervenir, pero ¿qué podemos decir del presupuesto que se les está dando? ¿Es suficiente o lo utilizan mal? Bueno, la experiencia muy reciente es que el presupuesto fue mal usado y hay dudas muy grandes respecto de si en algunas inversiones, como por ejemplo los uniformes, el equipo de televisión o la remoción de las cárceles o construcción de nuevos módulos en las cárceles, fue una inversión adecuada. Pero esto es uno de los... ¿cómo diré?, de las deudas grandes que tiene el gobierno que está terminando, este gobierno de transición, y que es una deuda que se le va a pasar al próximo gobierno. ¿En qué consiste la deuda? En que tienen que investigar qué pasó realmente con eso. Porque el problema fiscal en que está metido el país tiene que ver con el hecho de que usted y yo y muchos ciudadanos tenemos desconfianza de entregar nuestro dinero, nuestros tributos, porque no tenemos la garantía de que esto sea empleado adecuadamente. Y entonces, una de las grandes, según se dice públicamente, se dice en corrillos, uno de los grandes hoyos negros de la pérdida de recursos o de recursos mal empleados es cabalmente el Ministerio de Gobernación, el área de seguridad. Entonces la deuda, repito, la deuda que tiene este gobierno y que se la va a pasar al próximo es investigar qué pasó con eso. Porque mientras la ciudadanía no vea que se está investigando y sacando a luz estas señales o
sospechas de corrupción, va a seguir el problema fiscal. Y si sigue el problema fiscal, eso significa que el Estado no tiene recursos para invertir, en este caso en seguridad, pero tampoco los tendrá para salud, los tendrá para educación y tantas otras necesidades. Hay que empezar por ordenar las finanzas públicas y hay que empezar por enviar señales de confianza a la ciudadanía. Y entonces, volviendo a su pregunta, el área de seguridad y justicia recibe poco presupuesto si lo comparamos con la gravedad de la situación y las necesidades de actuación que tiene que hacer cada una de las instituciones. Yo sostengo, he dicho muchas veces, que no es asunto de tener más policías. Seguramente un proceso muy serio de reforma policial estudiaría de manera estratégica cómo distribuir de mejor manera las fuerzas policiales de que tenemos. Pero eso requiere recursos, obviamente. Pero sobre todo necesitamos policías profesionales que no caigan bajo la tentación de un soborno o de otros actos de corrupción. Y la vía para eso es pagarles salarios adecuados, no pagarles salarios de hambre. Porque el problema, entre otras cosas, es que al policía no se le ha reconocido la dignidad de servidor público y recibe un salario que no es el adecuado. Y sobre que no recibe el salario adecuado, el policía es trasladado a cumplir sus funciones en lugares muy alejados de su lugar de residencia, y de eso tiene que mantener a su familia, pero además tiene que pagarse dónde vivir, tiene que pagar su alimentación y tiene que pagarse hasta los viáticos. El traslado de donde él es originario hacia donde está destacado corre por cuenta de él, es decir, no hay una consideración del Estado hacia su servidor, y esto provoca una moral baja en las fuerzas policiales. Y aún así uno se encuentra a hombres y mujeres policías que hacen actos heroicos en defensa de los ciudadanos. Esto tiene que corregirse, pero otra vez, esto requiere dinero, necesita plata, porque no le va a usted aumentar a unos y a otros no. Y en tercer lugar, necesitamos una policía que tenga una carrera y unos mandos con formación, con capacitación, con preparación profesional. Necesitamos que se establezca de una vez por todas la carrera de los mandos policiales y que las promociones de un grado al siguiente en la policía, como es en el ejército, correspondan a un proceso de formación y de méritos dentro de la institución. Pero para eso, otra vez, se necesitan recursos para que estos oficiales de policía puedan dedicarse un tiempo a formarse en sus especialidades y aspirar a los cargos inmediatos superiores, de manera que el jefe de la policía y los mandos que lo rodean no sean resultado de una designación a dedo por conveniencias políticas o por favores o por deudas contraídas, sino correspondan a un proceso institucional de méritos que llevan a un policía a ser suboficial, después oficial y después comisarios. Eso también necesita recursos. Con esto no le estoy dando cifras, porque las cifras pueden ser estratosféricas, son de hecho de miles de millones de quetzales. No es la cantidad, es la calidad y para qué, en qué los vamos a invertir. Este es un problema fundamental que aquí le hablé de la Policía Nacional Civil, pero el Ministerio Público tiene ya establecido un plan de 4 años para ir incrementando su presencia en los municipios del país donde más falta hace. Eso también. Pero ¿qué sucede? Actualmente al Ministerio Público, por poner un ejemplo, le asignan un presupuesto de 1.000 millones de quetzales, pero no le entregan los 1.000 millones de quetzales completos, sino le entregan 900. Pero encima de que
nominalmente le van a entregar 900, el Congreso aprueba 900, el Ministerio pide 1000, el Congreso le aprueba 900, y a la mera hora de entregar los recursos le quedan debiendo, que de 100, que de 200, de manera que hoy el Ministerio Público tiene un déficit acumulado de cerca de 600 millones de quetzales que durante 4 años no le han entregado. Y si el gobierno, como fue lo que ocurrió en este que está terminando, siente que la fiscal no obedece las órdenes, lo castiga presupuestariamente y no le entrega lo que debe ser. ¿Y quién paga las consecuencias de esa política? No la paga ni la fiscal ni los fiscales, la paga la población que sufre la impunidad. Gracias. Ahora, en el tema de las extorsiones, es uno de los más visibles y por lo tanto más impactantes. ¿Cómo es la percepción ciudadana y cómo se está trabajando? Bueno, mire, el tema de las extorsiones, como le decía fuera de cámara, digamos que en términos de número no es de los más graves. Si lo vemos numéricamente, en el año pasado tuvimos, según denuncias y registros de la Policía Nacional Civil, 6.658 casos, el año pasado, 2014. ¿Verdad? Seguramente hay una cifra negra, es decir, una porción que no se denuncia. No puedo estimar de cuánto es esa cifra negra, pero precisamente por la naturaleza del delito uno puede suponer que no se denuncian todos los hechos que son. Y 6.658 hechos denunciados como delitos ante la policía es más que homicidios, ¿verdad? Pero cuando uno lo ve en el conjunto de datos de toda la criminalidad que hay en el país, no es el numéricamente más significativo. Su impacto social sí es muy grave. Y sí es cierto que de 2008 para 2015 la incidencia del delito extorsión ha crecido notoriamente. En 2008, según registros de la Policía Nacional Civil, hubo 2.187 casos denunciados. Y ya el año pasado, le repito la cifra, fueron 6.665. Ahí estamos hablando de un crecimiento en estos 7 años del 67%. ¿A qué se debe el crecimiento de las extorsiones? ¿Será que es incompetencia nada más de la policía o ha estado pasando en la sociedad guatemalteca algo que no había ocurrido antes? Según algunas personas que han estudiado el tema, el asunto parece que está relacionado con la proliferación de los teléfonos inteligentes y la proliferación del uso de Internet, que lleva a muchas personas a difundir la información sobre sí mismas y sobre sus familias sin la debida protección, y en consecuencia esto lo aprovechan los extorsionistas para obtener información de las personas, y eso pudiera explicar el crecimiento tan escandaloso del hecho. De todos modos, hay la sensación pública de que las autoridades no hacen lo suficiente, y de hecho sí hay una debilidad en materia de investigación. Algunos pasos se han dado. Por ejemplo, otra vez el Ministerio Público puso un número y una aplicación para teléfonos inteligentes para denunciar. Según los estudios de quienes se dedican a esto, el gran porcentaje de las extorsiones es realizado por lo que ellos llaman extorsionistas oportunistas. Es decir, no es resultado de una actividad criminal organizada como pudiera pensarse, sino que son como pequeños, llamémosle así, extorsionistas. Otra cosa es el fenómeno de la extorsión que se hace ya de manera organizada y en la cual hay grupos paralelos de poder y grupos criminales que tienen focalizada su acción sobre determinados actores de la vida social del país. Sobre todo lo más notorio es los transportistas, ¿verdad? Porque son personas que por la movilidad
que tiene su actividad laboral son muy vulnerables al cobro de las extorsiones. Y a esto también se traduce en un número preocupante de trabajadores del transporte que son no solo extorsionados, sino asesinados o heridos, víctimas de atentados, por negarse a pagar la extorsión. Este es el panorama realmente preocupante en esta materia, pero le repito, aunque en términos de su impacto social es muy grande y en términos de su impacto noticioso o mediático es muy grande, no es el problema mayor. A veces tengo el temor, la duda, la sospecha de que por oleadas se infla mediáticamente el fenómeno, igual que en su momento, hace muchos años, se infló o se explotó mediáticamente el tema de los linchamientos y ese tipo de cosas, que no es que no existan, pero ahí juega un papel importante la moderación y la adecuada ponderación que los medios de comunicación social hagan del fenómeno. Por eso es importante que usted acuda a gente como nosotros a preguntar cómo estamos realmente. Gracias entonces por los datos y por este análisis, licenciado Celada. Estamos a sus órdenes. Muy interesante, aunque el tiempo pues ha concluido, estamos cerrando esta franja, pero le invitaremos más adelante para seguir con este análisis de temas de seguridad, especialmente ahora que ya se ha definido al próximo binomio presidencial y que pues los planes tendrán que estar ya listos para el 14 de enero. Por el momento le invito a quedarse en TN23, noticias y programas de contenido únicamente en este canal.